chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video va a ser corto, pero va a ser muy nutritivo para todos ustedes porque esto fue una faceta de las que yo le comenté cuando empecé a reanudar mis actividades como youtuber. Quería mostrarle un pasatiempo o alguna cosa que formaba una parte de mí bastante valiosa y que bueno, ha sido inversión de tiempo y de dinero, ha sido de gran bendición para mi vida. Bueno, este es el momento preciso para eso, por el mes de septiembre, el mes de la Biblia. Esto es en conmemoración de que en 1500 se imprimieron las primeras ejemplares de la Biblia del oso, llamada así porque en la portada de esa Biblia se encontraba era la figura de un oso. Y ese fue el punto de inicio para que salieran muchas versiones de la Biblia y se empezara a masificar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios estaba relegada pues simplemente en los institutos, las academias, que no se había escrito en un formato de manera de que todos lo podamos tener en nuestras casas como lo tenemos hoy en día. En conmemoración del mes de la Biblia y de la promoción al ver tener la palabra de Dios, yo creo que todas las personas sin distingo deberían de tener una Biblia en su casa, leérselas a sus hijos antes de dormir, hacer debates bíblicos en las casas cuando los hijos son adolescentes y reunirse como hermanos en las casas para hablar de la palabra de Dios por lo menos una vez en la semana, poner por ejemplo un capítulo de algún libro de la Biblia y comentarlo, de sus opiniones, sus reflexiones, hablar un mensaje de parte de Dios desprendido precisamente de esa actividad. Son cosas que sugiero pues para este mes de la Biblia, para celebrar el mes de la Biblia, porque es un libro muy importante. Y para conmemorar pues una de las versiones más importantes que ha rodado en el habla hispana y que es la versión más utilizada por lo menos de los cristianos evangélicos en toda América Latina, que la Reina Valera, pues se editó de parte de la Sociedad de Bíblicas Unidas este bibliononón que tengo aquí, que es la Biblia del Siglo de Oro. Y yo tengo con esta Biblia aproximadamente ya un año y tenía muchas ganas pues de hacerles un video o hacer un review de esta Biblia, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Y es una versión especial, una edición especial que está todavía disponible en la Sociedad de Bíblicas Unidas de aquí de Venezuela, que está su sede principal aquí mismo en la calle 8 de la Urbina. Allí las personas te atienden muy bien y bueno, prácticamente es mi segunda casa, yo prácticamente vivo allí. Esta es una de las tantas Biblias que he comprado allí, pero quise destacarla en este video precisamente porque tiene el nombre del Siglo de Oro y viene muy bien para la celebración del mes de la Biblia, porque aquí aparece pues toda la historia de cómo se creó la Biblia versión Reina Valera. Habla de lo que fue la Biblia del oso, de la cual se desprendió pues la Reina Valera. La intención inclusive de Casiodoro de Reina, de que la Biblia fuese revisada periódicamente cada cierto tiempo para que pueda entenderse mejor y etcétera. Y de hecho una de las cosas más curiosas que después vi, después de que la compré, es que aparece aquí una reproducción de quienes son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que aparece una pequeña reseña de quién es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, de Valera. Y es una Biblia preciosa. Ustedes pueden ver primero la portada, que es roja, con las letras así en relieve y en letras doradas. Pueden ver el lomo, que también dice la Biblia del Siglo de Oro, y está el emblema de las Sociedades Bíblicas Unidas. En la parte de atrás hay un pensamiento que dice: aunque la historia suele escribirse en libros, hay libros que hacen historia. Hablan de eso porque en el mismo año en que salió la versión de Reina Valera, también en ese mismo siglo sale El Quijote, que es uno de los libros que revolucionó la lengua hispana. Entonces hablan del Siglo de Oro porque en ese mismo siglo, en el siglo 1500, se editaron y se comercializaron dos libros muy importantes para nuestra lengua española. Canto, las páginas son amarillas, son como de un color como mantecado, algo así, no son blancas. Como les mostré, en la parte de adentro pues aparece la breve reseña de quién es Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera,
Aquí aparece en la contraportada pues la Biblia del Siglo de Oro. Y habla aquí de, bueno, de la revisión, revisada por Cipriano de Valera y todo ese tipo de cosas. Y está a nivel contemporáneo. Esta es la versión de la Reina Valera de 1995. Aquí aparece más o menos la revisión, el año de la revisión y todo eso, la versión y todo. Pues adentro, cuando vemos aquí, encontramos el contenido. El contenido que está allí, que es la presentación, que es Casiodoro de Reina Cipriano de Varela, la Biblia Reina Valera 1569-1905 y la cultura española, la Biblia y el Quijote, que era lo que le estaba hablando ahorita, Los mundos hablan y en buen castellano. Un lector católico lee la Biblia Reina Valera, que es algo muy interesante. La Biblia Reina Valera en la historia del protestantismo de habla castellana, eso se refiere a la Biblia que más que todo se utiliza en todos los cultos públicos de la iglesia cristiana a nivel hispanoamericano, es la Reina Valera de 1960. También aparece aquí exhortación facímil, que era un tema que es algo que me gustaría que lo vieran porque qué bonito. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. Esto es un facímil, significa que es transcrita del original. Y bueno, aquí aparece pues fue revisada y sacada de los textos hebreos y griegos y fue escrita por Cipriano de Valera, y acá aparece un escudo, etc. Y aparece aquí la palabra de Dios permanece para siempre, citando un versículo bíblico en la parte de abajo. Qué bonito. Es una exhortación. Esa exhortación dice más que todo que el por qué debemos nosotros de leer la palabra de Dios, porque hay que leer la palabra de Dios, cosas que uno no entiende, porque está escrito como que en ese español que venía del latín y hay las letras que uno no... Pero me gusta leerlo y son varias páginas, ustedes ven que sigo dándole aquí, son varias páginas de este facímil. Y esto estaba en el principio de la Biblia, miren cómo termina. En el principio de la primera Biblia Reina Valera, en general de la Biblia aparece así en este formato, es una sola columna, en formato de una sola columna. Miren el formato de las letras y cómo comienza con su letra capital. En grande cada uno de los capítulos aparece el subtítulo de la creación y el capítulo en la parte de arriba. Todo está en una sola columna. Y tienen allí abajo todo lo que son sus subtítulos. Lo que se encuentra también en esta Biblia son los que se le llaman los libros deuterocanónicos, que están más ligados a la Iglesia Católica. De hecho, cuando la compré me dijeron, ¿sabes que esa Biblia es católica? Y yo, bueno, no es una Biblia católica. Aquí está. Hay varios libros deuterocanónicos. Ahí es pesada. Libros deuterocanónicos. Ahí está, Tobías, Judith, Esther, con adiciones deuterocanónicas, sabiduría, eclesiástico. Ustedes saben que eclesiástico no tiene nada que ver con Salomón, ¿verdad? Y su origen es desconocido, no se sabe quién es su autor. Pero mucha gente piensa que sabiduría y eclesiástico son de Salomón, pero no tienen nada que ver. Se escribieron muchísimo después de que él murió. Baruch, Daniel, pero no tiene nada que ver con ese Daniel, con Daniel el profeta menor, ese es otro Daniel, este otro. El primer libro de Macabeo y el segundo libro de los Macabeos. Ven cómo terminan los capítulos, la verdad es que es muy bonita, tiene muchos detalles. Ay, está muy pesada. Una florecita allí, como para decir listo, ya terminamos, ¿ves? La versión de 1995 trata como que de edulcorar un poquito lo que es el vocabulario de ese castellano, pero puro, de algunas palabras que nosotros los latinoamericanos no utilizamos nunca, y que realmente cuando leemos algunas partes de la Biblia entonces las tenemos que buscar
en el diccionario esas palabras porque no entendemos de qué se trata. Y bueno, sustituye algunas, por lo menos la versión de 1995 sustituye algunas. Hay otras que quedan todavía por allí, como es vosotros. Por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 4 versículo 16, que habla sobre la historia de Caín y Abel, que todos conocen, ¿no? Dice en la versión Reina Valera, que todos conocemos, que multiplicaré los dolores de tu preñez, y con dolor darás luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido y se señorará de él. Entonces en la versión del 1995 dice: multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos, y con dolor darás a luz a tus hijos, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que hace básicamente la Reina Valera 95 es sustituir algunas palabras con otras más, deja el mismo significado y la misma sustancia, no trata de cambiar algunas cosas como otras versiones de la Biblia. La versión, para aclarar, la versión se llama Reina Valera, lo que estamos hablando aquí, versión Reina Valera. La revisión es el año en que se revisó, como por ejemplo yo 1905, de 1960, 1995, y de la última de la Reina Valera contemporánea que se revisó, creo que fue en el año 2009-2010. Ese es el año de la revisión, y la versión es la Reina Valera. Hay muchas versiones, como la nueva versión internacional, Dios habla hoy, versión al lenguaje actual, la palabra de Dios para todos. Esas son versiones. Pero yo creo que lo importante es que la palabra de Dios se expanda. Hay muchas personas que se oponen a utilizar la Biblia en el celular. Yo opino que esas son herramientas importantes para tú leer y llevar la palabra de Dios a donde quiera que vayas, y es una herramienta muy buena para la evangelización. Sea una Biblia así enorme como esta, es súper pesada, yo no me atrevo a llevar esta Biblia algún día a la iglesia. O pequeña, así de tamaño de bolsillo, que también hay. Lo importante es que puedas compartir la palabra con tus hermanos o con la gente que tienes al lado. Y es muy importante en este mes hablarle a alguien de la palabra, y si tus recursos económicos te funcionan, puedes comprar una Biblia y regalársela a alguien que lo necesite, donarla tal vez a alguna biblioteca, a la universidad, o un Nuevo Testamento, no importa, o tal vez comprar folletos que hablen de la palabra de Dios y dárselo a alguna persona que realmente lo necesite. Así que bueno, muchas gracias por ver este video, me edificó muchísimo porque tenía tiempo queriendo hablar de la palabra de Dios. Y si les gustó que haya hablado de la palabra de Dios, que les haya mostrado la Biblia, y quieren ver más videos sobre Biblia, escriban allí un comentario. Que pasen un feliz mes de la Biblia. Que el Señor les bendiga.